El área de salud de la Unidad de Bienestar, con el apoyo del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les damos la más cordial bienvenida al webinar Normas de Bioseguridad en estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca en tiempos de COVID-19. Le damos la bienvenida y saludamos a la economista Vanessa Bermeo, PhD, vicerrectora de la Universidad Católica de Cuenca, ingeniera Yomara Montesinos, jefa de la Unidad de Bienestar, doctora Pamela Guerrero y doctor Andrés Reyes, médicos de la Unidad de Bienestar de la Universidad Católica de Cuenca. A continuación, damos paso a la economista Vanessa Bermeo para sus palabras de bienvenida al evento. Muchísimas gracias, estimada Carolina. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia aquí de todos ustedes. La Universidad Católica de Cuenca, buscando siempre cuidar de sus estudiantes en esta emergencia sanitaria, en esta pandemia que definitivamente no nos da tregua, ¿no? La universidad busca cuidar a sus estudiantes y desde el área de bienestar universitaria frente a un escenario en el cual se piensa ya en un retorno progresivo a las aulas para el próximo ciclo académico, se ha organizado este webinar con nuestro ponente de lujo, el doctor Cristian Crespo, con el objetivo de dar a conocer algunos detalles, algunas normas que son importantes tomarlas en cuenta al momento de regresar a las aulas. Estamos empeñados en buscar alternativas, estamos empeñados en adecuar nuestros espacios con el objetivo de poder hacer frente a esta emergencia sanitaria. Lo estamos logrando, existen unidades académicas en las cuales ya la parte práctica está de alguna manera desarrollándose, se irán incorporando otras unidades académicas a lo largo de estos meses, ¿no? Y siempre definitivamente es necesario que sepamos cuáles son las normas de bioseguridad claras en este momento. Se ha especulado sobre ciertos cuidados que ya resultan ahora un poco no necesarios, otros que debemos seguirlos afianzando, no bajar la guardia, pero tal vez ya en normas claves que nos hagan un retorno exitoso y sobre todo un cuidado constante tanto de docentes, de estudiantes, personal administrativo y de servicios. Sin más por el momento, no quiero extenderme, demos inicio al webinar. Muchas gracias, agradezco al área de, de bienestar universitaria, al área de educación continua, pues siempre estos nuevos escenarios que nos ha creado la pandemia como tal, pues cada vez son mucho más asertivos y nos acercan a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, éxitos en la jornada, un fuerte abrazo a la distancia. Agradecemos a la economista Vanessa Bermeo por su intervención. A continuación, presentamos al ponente del día de hoy, el doctor Cristian Crespo Verdugo, quien realizó sus estudios superiores en la Universidad Católica de Cuenca y se graduó como médico general. Además, es máster en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Su trayectoria laboral ha sido como médico general en el Hospital Naval de Guayaquil, médico general en el Hospital Naval de Esmeraldas, médico general en funciones hospitalarias en el Hospital del IES en Macas, médico APS en el CESFAM, doctor Eduardo Agües en la ciudad de Santiago de Chile, médico APH en Sistema Integrado de Salud SIS EQ 911, médico general en funciones hospitalarias en el Hospital Luis Fernando Martínez, médico laboral del Hospital Luis Fernando Martínez, profesor de Relaciones Humanas en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón de Cañar, director médico de Cañar Medic, director médico HCB en consultora y director médico Aminseg SA. Agradecemos pues la presencia del doctor el día de hoy y le damos la más cordial bienvenida a la Universidad Católica de Cuenca. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Un saludo cordial a las autoridades de la distinguida Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento cordial al doctor Andrés Reyes, quien
gracias a su invitación se hizo posible mi asistencia a este webinar. Espero que el webinar sea a la altura de mi alma mater, a la altura de la calidad académica que representa la Universidad Católica de Cuenca. Sin más preámbulos, muchas gracias también por la grandiosa presentación, por la generosa presentación acerca de mi persona. Vuelvo y repito, espero poder cumplir las expectativas por el webinar. Sin más, vamos a dar inicio al webinar. Como ya bien fue mi presentación, perdón, tengo un pequeño problema técnico. Bueno, iniciamos con el webinar. Muchas gracias al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las normas de bioseguridad en los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca en tiempos de COVID-19. He preparado un conversatorio, una charla a nivel general, sin normativas muy técnicas, ya que se me solicitó que se haga la charla o el webinar dirigido más a población en general, a población estudiantil, no de carreras determinadas, sino en general. Como les dije, la generosa presentación de la panelista. Soy médico general de la Universidad Católica de Cuenca, orgulloso de ello. Máster en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Espíritu Santo, en donde tuve excelentes maestros, médico ocupacional del Hospital Luis Fernando Martínez, coordinador APH del Hospital Luis Fernando Martínez también, responsable de seguridad ocupacional también del Hospital Luis Fernando Martínez, médico APH en atención primaria en salud en el CESFAM Dr. Eduardo Agüez en Santiago de Chile, médico ocupacional, responsable de salud y seguridad ocupacional en varias empresas privadas, director médico de Coñer Medic, director médico de AMINSEC y gerente de HCD Consultores. Sin más, bienvenidos y bienvenidas todos al webinar. Vamos a ver lo que son los objetivos del aprendizaje. Lo que vamos a procurar es proporcionar las directrices para orientar a la comunidad educativa durante el uso progresivo de las instalaciones educativas. Además, vamos a ver cómo debería ser la movilización de los actores educativos y qué medidas de autocuidado e higiene nos van a permitir precautelar la salud y el bienestar dentro de la comunidad educativa durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. También vamos a establecer medidas de autocuidado para el conocimiento y aplicación de la comunidad educativa. Además de eso, vamos a promover la aplicación de medidas de higiene, uso correcto de mascarilla y distanciamiento social durante el uso progresivo de las instalaciones educativas. También describiremos las recomendaciones de salud durante la movilización de la población educativa a las instalaciones educativas y el retorno a sus hogares a través de los diferentes procesos de capacitación. También uno de los puntos importantes es motivar el cumplimiento y control de los actores educativos sobre las directrices emitidas en el presente documento con el fin de precautelar la salud y bienestar de la comunidad educativa. Dentro del marco legal se ha tomado en cuenta todo lo que es la Constitución de la República del Ecuador, dada en el año 2008, la Ley de Seguridad Pública del Estado, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOE, la Ley Orgánica de Salud, Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de Niñez y Adolescencia, Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, decretos y acuerdos emitidos por el Ministerio de Salud Pública, Plan Nacional de Respuesta Responde GEDUC, Plan de Contingencia Operativo de Respuesta frente a la COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, el Manual del Comité de Operaciones Emergentes del COE Nacional y resoluciones emitidas por el COE Nacional en el marco de la emergencia sanitaria. Por favor, si me da un poco de retroalimentación, ¿se me escucha bien? Sí, se le escucha bien. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con conceptos básicos de qué es la bioseguridad. Empezamos con lo que la bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos, en los cuales han sido realizados a través de investigaciones científicas, trabajos docentes, con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición de agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico o físico.
Por ejemplo, lo que es más común, el manejo de residuos especiales, lo que hace Gadere, llevando los materiales contaminados de hospitales, casas de salud, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras, entre otros. En este caso sería el agente biológico, el virus patógeno, el COVID-19, del cual ya hablaremos un poco y despejaremos un poco de dudas más adelante. Otro concepto de bioseguridad dictado por la Organización Mundial de la Salud dice que la bioseguridad es un enfoque estratégico e integrado para analizar y gestionar los riesgos relevantes para la vida y salud humana, animal y vegetal, y los riesgos asociados para el medio ambiente. Estudios realizados en una universidad de Perú, básicamente en la Facultad de Odontología, en donde menciona la importancia sobre el conocimiento de bioseguridad para la prevención del COVID. Aquí medía lo que son el nivel de conocimientos de los estudiantes. Entonces, el nivel de conocimientos acerca de bioseguridad es un nivel alto, con 67.5%. A pesar de ello, los casos no disminuían. Se necesitaba un conocimiento más amplio acerca de normas de bioseguridad, ya que en la pirámide de Kelsen, en la cual nosotros vamos a ver el riesgo que nosotros tenemos para evitar el adquirir alguna patología o alguna afección, los equipos de protección personal, en este caso tapabocas y mascarillas, de los cuales hablaremos en lo posterior, solo nos van a proteger de un 5 al 2%. Lo que más nos protege es el conocimiento, las capacitaciones, el saber a qué nos enfrentamos. Eso nos va a prevenir y nos va a proteger mucho más que los equipos de protección personal. Más aún, cuando los equipos de protección personal no son bien utilizados. Otro estudio realizado en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, en donde los resultados de las capacitaciones sobre la COVID-19, mostrándonos cuánto disminuía la probabilidad de contagio, la probabilidad de diseminación, fue muy alta. Mientras más personal, tanto docente como estudiantil, era capacitado, menor fue el riesgo y menor fue el contagio. Los resultados mentan que del universo que debía capacitarse, del 100% fue capacitado un 98.78%, destacándose un total de 108.901 alumnos. Algunos de los temas impartidos fueron bioseguridad, cuidados intensivos, ventilación mecánica, realización de pruebas rápidas y adhesión a las diferentes versiones de protocolos de actuación, pero dentro de los protocolos que más se socializaron y los que más resultado dieron fueron los protocolos de bioseguridad. Cómo actuar, cómo protegernos, cómo poner una barrera entre el agente patógeno, entre la enfermedad y la persona, entre la enfermedad y el huésped. Entonces, los resultados que nos han mostrado son bastante alentadores y han dado muchísimos resultados positivos para esta comunidad académica. Cito la fuente. Bueno, comencemos. Es algo tedioso, pero es un pequeño recordatorio. ¿Qué son los virus? Los virus son pequeños pedazos de ARN o ADN. Muchos están encapsulados por una envoltura hecha a base de proteínas conocidas como cápsides. Otros protegen su material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula a la cual infectan. Es decir, los virus van a utilizar a la célula que va a infectar como su maquinaria, como su forma de vida, como su organismo para poder reproducirse, vivir y poder protegerse. Algunos otros virus también son rodeados de cápsides con una membrana celular. Saltémonos a qué es el coronavirus. Dentro del mundo de los virus, del universo de los virus, existen varios tipos. El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, mucho más graves, como las neumonías, síndrome respiratorio de Oriente, en donde fueron descritos los coronavirus por primera vez, o síndrome respiratorio agudo, el SARS, con el cual estamos ya viviendo. La cepa de coronavirus no fue descrita con anterioridad, me estoy refiriendo al COVID-19, antes de que sea descubierta en China. La diferencia, bueno, como estamos viendo, tiene una capa que asimila una corona, una protección que asimila una corona, de ello va su nombre. ¿Y qué es la COVID-19? La COVID-19, en cambio, ya es la enfermedad que va a ser causada por el coronavirus. Es la enfermedad infecciosa.
que se ha descubierto más recientemente. Antes eran desconocidos, como les mencioné con anterioridad, antes que estalle el brote de Wuhan en diciembre del 2019. Muchos hemos escuchado la variante Delta. La variante Delta, bueno, los virus, dependiendo de cómo van siendo estudiados, cómo van siendo descubiertos, van teniendo sus nomenclaturas, van teniendo sus nombres, sus diversos nombres. El COVID-19, como les mencioné, se nombró, es un coronavirus que fue descubierto en diciembre del 2019, de ahí su nomenclatura. Pero la variante, sabemos todos que los virus, mientras más van infectando, más van variando, van cambiando, tienen esta característica, esta forma de poder defenderse o de poder infectar a un cierto organismo. Ellos van rotando, van cambiando. La variante es más conocida en el mundo científico como la B.1.617.2 o como todos ya la conocemos como la versión Delta. Esta es un 60% más transmisible que su antecesora, e incluso un 55 más transmisible que la variante que fue estudiada y descrita en Inglaterra. Ante la creciente amenaza de esta variante, varios países han tenido que retomar varias medidas de bioseguridad. Hoy veía que en Gran Bretaña festejaban el volver a una aparente normalidad, la eliminación de las medidas restrictivas, pero ellos tienen un brote significativo diario de nuevas personas infectadas positivas, que no sé cómo vaya a ser o no sé qué resultado vaya a tener en estos países. Si bien es cierto, son países primermundistas con tecnologías de punta y sistemas de salud muy avanzados, el virus no da tregua. El COVID no da tregua para ningún país, por más tecnología que se tenga. Esperemos que no afecten demasiado a ese país y que eso no repercuta a nivel mundial, ya que la eliminación de las medidas restrictivas, las medidas de bioseguridad, al ser eliminadas, dejan el paso libre al virus. Son frases de reflexión que por lo general me gusta poner en mis presentaciones. Usted es libre para hacer sus elecciones, pero es prisionero de las consecuencias. Algo que se ve, somos libres para decidir si nos vacunamos o no, si utilizamos medidas de bioseguridad o no, si mantenemos el distanciamiento social, si evitamos reuniones o aglomeraciones de personas en donde podamos contraer el virus. Las personas jóvenes, bueno, han sido vistas en esta época que son afectadas de mayor forma por la variante Delta, pero llevar este virus a casa y que se infecten personas más susceptibles, adultos, mayores, personas que tienen comorbilidades, y después lamentar situaciones o consecuencias fatales, sería algo que nos va a marcar por toda nuestra vida. Por eso, uno es libre para hacer las elecciones, pero es prisionero de las consecuencias que éstas nos traigan. Bueno, en breves rasgos más simples, ¿cómo se contagia el coronavirus? La persona infectada estornuda y lanza moléculas de virus. Las moléculas se depositan sobre objetos o directamente ingresarían a las vías respiratorias de otra persona, en caso de aglomeraciones de personas. Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador. La persona no está infectada, aunque puede ser transmisora del virus, como bien menciona en el punto 3. En el punto 4, el portador tiene contacto con otras personas. La persona nuevamente se convierte de nuevo en portador. Y cuando un portador toca sus ojos, boca o nariz, entonces es cuando tiene un alto riesgo de infectarse. Si el portador del virus se lava las manos, la cadena de transmisión se interrumpe. Es por esto que una de las técnicas de bioseguridad es el lavado continuo de manos, la desinfección de manos y la desinfección de puestos de trabajo y lugares que son frecuentados con regularidad. Como menciona aquí el último punto, hay que evitar tocarse la cara. El virus entra al cuerpo por las mucosas, tanto oral, nasal, en menor cantidad por la mucosa óptica. En breves rasgos también, ¿cómo es la infección de un virus? En la primera etapa, la de absorción o fijación del virus,
el virus se pega a la membrana de la célula que va a infectar. En este caso, bueno, serían las células humanas. Luego, el virión o inyección de material genético del virus entra al interior de la célula. Aquí penetra, es como si le inyectara a la célula. Eh, por favor, si me da un poco de retroalimentación, ¿se me escucha bien? Sí, todo está muy bien. Sí, Cristian, es Muchísimas, mejor que le mantenga el micrófono apegado a su persona, porque si no parece que roza contra su buzo, yo no sé, y suena así, entonces es mejor que le tenga pegado. muchísimas gracias por la observación. Cualquier cosa, cualquier falla, por favor, comuníquenme. A veces me voy de largo y ya se me va. Bueno, estábamos en la replicación. Una vez que el virus ha inyectado su material genético, el material de este virus, después de poner a su disposición la maquinaria de la célula, como les mencionaba con anterioridad, el virus va a utilizar la célula misma para poder replicarse, para poder vivir y para poder protegerse. El virus le está indicando a la célula que tiene que dividir, que multiplicar más material genético para formar más virus. La síntesis de proteínas, el virus, el ADN que el virus inyectó, va a pedir a la célula que forme más proteínas propias del virus y así de esta forma el virus va a replicarse. En el ensamblaje, las unidades estructurales y empaquetamiento del ácido del ADN o ARN, dependiendo del tipo de virus, va a encerrarse dentro de su cápsula, dentro de las proteínas que fabricó la célula para estar multiplicándose cientos o miles de veces. Luego que el virus ha utilizado totalmente la célula, va a liberar más viriones maduros hacia afuera de la célula y de esta forma la persona va a poder contagiar y ser contaminante para las demás personas. Eh, Buenas tardes. De acuerdo con las preguntas, al final de la charla o en media charla vamos a poder contestar todas las preguntas. Si me ayudan con eso, por favor. Continuando con lo que es, siempre nos preguntamos, ¿todo esto en qué tiempo pasa? ¿Cuándo voy a poder yo realizarme las pruebas? ¿Qué tipo de prueba y en qué día voy a poder realizarme las pruebas? Desde que la persona, como vemos acá, fue contaminada, le tomamos como al virus le va a tomar de 5 a 6 días el poder replicarse hasta que el cuerpo empiece a defenderse. El día cero le tomamos como el inicio de los síntomas. Desde el día cero, tomando al menos 2, es cuando va a empezar a producir material genético y cuando va a empezar a producir antígenos. Para poder producir antígenos, el cuerpo necesita saber contra qué está peleando. Una vez que el virus empieza ya a formar antígenos, el cuerpo va a empezar a defenderse. Pero desde el inicio de los síntomas hasta el día 7 u 8 es cuando el cuerpo recién va a empezar a producir los anticuerpos, una vez ya reconocido el antígeno. Cuando los antígenos llegan a niveles grandes como para que el cuerpo pueda detectar y pueda decir, sí, vamos a pelear contra esta situación. Desde el día séptimo o octavo vamos a poder realizar lo que son pruebas IgG e IgM. Pero desde el día 2 de inicio de los síntomas vamos a poder utilizar la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que va a detectar al mismo virus. Y desde el día 6 también vamos a poder utilizar el antígeno, la prueba de hisopado por antígeno, la cual va a detectar la pared del virus, la cápsula del virus, es decir, al virus mismo, va a poder detectar. Pero las IgG e IgM van a poder ser detectadas desde el séptimo octavo día, después del inicio de los síntomas. Estos niveles de inmunoglobulinas van a permanecer por algunos días hasta el día 26 o hasta el día 20, 22, en donde va a ser el declive, el descenso de la meseta de cantidades de anticuerpos que vamos a producir. Algo que fue para poder aclarar qué tipo de pruebas para detección de COVID podríamos tener. Otra de las preguntas comunes. ¿El virus qué tiempo permanece en qué tipo de materiales? El virus permanece activo en el papel 30 minutos, en pañitos de papel que son descartables 30 minutos, en madera 24 horas, un día,
en ropa también un día, en el cristal hasta 2 días, en billetes, papel moneda 4 días, en acero inoxidable 4 días y en plástico también 4 días. En el aire se ha visto que de 2 a 3 horas puede mantenerse en superficies cerradas que no sean con ventilación adecuada. En el cobre, las monedas, 4 horas. En el cartón, como les indicaba, 24 horas. En plástico, de 72 horas. Y en acero inoxidable también. Siempre depende de la, de la línea de estudio que se haya hecho. Varía con algunas horas, pero casi siempre son constantes. Una de las sugerencias clásicas que se hacen al inicio siempre se insistía, incluso la OMS solicitaba el uso de guantes, pero en lo posterior se vio que no, que el uso de guantes crea una falsa sensación de seguridad. Los guantes más están destinados a los equipos de atención en salud, a las personas que trabajan en atención en salud. ¿Por qué razón? La razón es que los guantes deben ser desechados inmediatamente después de manipular al paciente contaminado, ya que, como les mencionaba, en el látex tiene una duración alta del virus, puede permanecer activo por un tiempo prolongado y más va a ser un vector contaminante, más que brindarnos protección. Lo que dice esta imagen, no uses guantes, mejor lávate las manos. Otra de las situaciones que nosotros estamos siempre preguntándonos es la efectividad de las vacunas contra la COVID-19. La de Pfizer tiene una efectividad del 95%, la de Moderna, la del 94.5%. La Sputnik V, una efectividad del 91.6%. La COVAX tiene un 89%, la AstraZeneca un 82.4%, la Sinopharm un 79%, la de Johnson Johnson un 72% y la CoronaVac, la Sinovac, un 50%. Estos porcentajes nos indican la efectividad que tiene contra los casos graves de la COVID-19, pero en estudios recientes se ha visto que contra casos leves es casi un 100%. Incluso contra la variante Delta, la Sinovac, que es utilizada en su mayor parte, bueno, en mayor cantidad en la población china, se vio que solo fueron de la población total vacunada y de la población total, solo un 2% se contaminó de forma leve con la variante Delta. Es decir, que todas las vacunas son eficaces, todas las vacunas nos van a proteger. Lo mejor que podemos hacer, a más de utilizar normas de bioseguridad, es la administración de la vacuna. También acerca de cuántas dosis se necesitan de cada tipo de universidad y de vacuna y de qué están constituidas las vacunas. Por ejemplo, la de la AstraZeneca es un vector viral, es genética del virus modificado. Estas son 2 dosis y la efectividad, como les estábamos mencionando, varía desde el 62 al 90%. La de Moderna es ARN fragmentado. Es un fragmento genético del virus, también son 2 dosis, su efectividad es del 95%. La de Pfizer es ARN, también modificado, son 2 dosis, la efectividad del 95%. Y la Sputnik V también son vectores virales, fragmentos virales, son 2 dosis y tiene una efectividad del 92%. Estos son resultados que se han observado en la fase 3 de ensayos clínicos. Ahora, otra de las cosas por las cuales la población en general tiene miedo a utilizar la vacuna o a administrarse la vacuna es el riesgo de trombosis. El riesgo que supuestamente, bueno, la más comentada era la de AstraZeneca, que producía trombosis, que en el país vecino, bueno, nuestro país hermano chileno, el riesgo fue alto, incluso habían suspendido la vacuna con AstraZeneca para menores de 40 años y todas esas cosas, pero en estudios realizados por la Universidad de Oxford, se compara con los riesgos que tienen con actividades cotidianas, con cosas, incluso hasta con procesos fisiológicos como es el embarazo. La vacuna AstraZeneca tiene un 0.000344%, un riesgo bajísimo de producir una trombosis. La de Johnson Johnson, de igual forma, un 0.001%. La de Pfizer, un 0.00449%.
una gripe común, es mucho más alta la probabilidad de que esta gripe común, una influenza, produzca una trombosis que administrarse cualquiera de las vacunas que tenemos acá en el país. Una persona común, una persona en general, sin patologías, sin comorbilidades, tiene el 0,5% de sufrir trombosis a que se aplique una de las vacunas que tenemos acá en país. Una mujer que cursa con un proceso fisiológico tiene el 0,25% de probabilidades de sufrir una trombosis. Es mucho mayor, muchísimo mayor que al aplicarse cualquiera de las vacunas. Tomar pastillas anticonceptivas es un 0,05%, pero el riesgo sube muchísimo, un 40% de probabilidad de sufrir una trombosis cuando un paciente enfermo de COVID es ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Aquí sí tiene un 40%. ¿Cómo evitaríamos eso? Medidas de bioseguridad y administración de la vacuna que nos proveen. Otra de las frases que siempre me agrada: sé el cambio que querías ver en el mundo, Gandhi. ¿A qué me refiero con esto? Respetemos las medidas de bioseguridad, aceptemos la vacuna, promulguemos que la gente se vacune, ayudemos a difundir los beneficios de las vacunas, ayudemos a desmentir los mitos acerca de las vacunas. Con todo eso nosotros vamos a todo el cambio que nosotros queremos ver en el mundo, nosotros vamos a lograr siendo el cambio nosotros. No desobedeciendo las disposiciones que el Ministerio de Salud da, que las autoridades competentes nos dan para poder evitar la propagación de esta enfermedad. Para hablar en un mismo idioma, ya que vamos a ingresar a lo que son básicamente las normas de bioseguridad, unas pequeñas definiciones, como por ejemplo la comunidad educativa, se refiere a todo el colectivo de personas que intervienen en el entorno educativo, formado por alumnos, personal docente y no docente y familias. A esto nos referimos cuando hablamos o nos referimos a comunidad educativa. La población educativa se refiere a todos aquellos individuos que por su edad son susceptibles de ser incluidos en cualquiera de los niveles del sistema educativo vigente. ¿Qué es un protocolo? Es una secuencia detallada de un proceso de cómo se va a actuar. Esta secuencia fue escrita o armada o estructurada de forma científica, técnica médica y de un poco de formas más. ¿A qué nos referimos cuando nosotros vamos a hablar de autocuidado? Se puede definir como la actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir enfermedades. Y cuando se padece una de ellas, adoptar el estilo de vida más adecuado para frenar la evolución. Constituye el primer escalón en el mantenimiento de la calidad de vida de una persona, mucho más cuando estamos hablando de una pandemia y tan peligrosa como es la de la COVID-19. ¿Qué son los síntomas? Son señales claras ante la presencia de alguna enfermedad. Los síntomas son lo que la persona siente, lo que el paciente siente. Por ejemplo, dice, sí, siento escalofrío, siento dolor de cuerpo, siento dolor de cabeza. A eso nos referimos cuando hablamos de síntomas. Aislamiento social temporal. Es un lugar temporal y protegido, donde se mantienen niñas, niños o adolescentes bajo el cuidado y vigilancia de un docente. Permanece hasta que su representante legal llega y se proceda con la entrega segura del estudiante. En este caso, bueno, será si es que encontramos una persona sintomática en donde podría estar aislado del resto de la comunidad educativa hasta que los equipos de salud o el comité de salud que se haya formado dentro de la unidad académica llegue y valore al paciente o al estudiante. Una cosa muy importante, una de las situaciones más importantes en el cuidado en el cuidado. Si alguien presenta síntomas, quédese en casa. No arriesgue al resto. Hay muchas veces y muchos pacientes que se ha atendido. Pero usted fue al trabajo. Sí, sí fui a trabajar. ¿Desde cuándo está así? Ya estoy una semana así, o estoy 4 días así. Pero usted está con síntomas de COVID. Es que pensé que era una simple gripe y todo el personal o gran parte de ese personal se contaminó.
Es una forma, a veces dicen, sí, pero mi jefe me va a decir, no, no, ¿por qué no asististe? Es una simple gripe. No nos arriesguemos. Un llamado a autoridades, un llamado a los mismos trabajadores, a los mismos estudiantes en este caso. Si presentan síntomas, quedémonos en casa. No arriesguemos a las demás personas, no arriesguemos al resto del personal o al resto de la comunidad educativa a la cual, pues, formamos parte y somos un pilar fundamental. Empezamos. El traslado de los actores educativos del hogar a la institución educativa. Para asistir a la institución educativa no se deberá presentar sintomatología relacionada a enfermedades respiratorias o gastrointestinales. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Estamos ya muy al tanto, estamos con bastante información. Los más comunes son tos, fiebre y cansancio. Si presentamos uno de estos tres síntomas, acudamos a un médico o a una persona capacitada en poder diferenciar y no arriesguemos, como digo, al resto de la comunidad educativa. Los síntomas que no son tan comunes son congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, cefalea, problemas gástricos como diarrea, fatiga y dificultad respiratoria. Mucho más aún con estos síntomas. No asistamos a nuestra unidad educativa, a nuestra comunidad educativa. No arriesguemos al resto del personal. Si el estudiante, docente y personal administrativo se traslada a un vehículo particular o público, deberá cumplir con las normas de prevención y autocuidado. ¿Cuál fue la primera regla, la primera norma? Si presenta síntomas, quédese en casa. Una de las principales de autocuidado. El uso de protección personal, lo que más nos protege, la mascarilla, siempre y cuando ésta sea bien utilizada y siempre y cuando sepamos cómo utilizar la mascarilla. Diferenciar una mascarilla o un respirador de un cubrebocas. ¿Qué tiempo van a durar tanto este respirador como este cubrebocas? ¿Qué tiempo nos va a proteger con eficacia? Ya que se ha visto personas que utilizan una mascarilla una semana, 15 días, cuando ya ninguna protección da. Dependiendo de las condiciones y características del territorio, se deberá también motivar el uso de transportes alternos, en los cuales no hay aglomeración de personas, caminar o bicicleta. Claro que en ciudades grandes es muy difícil el acceso o la llegada a la unidad educativa sin el uso de medios de transporte públicos o privados. Pero bueno, en todo caso son recomendaciones. El ingreso de los actores educativos a la institución educativa. El ingreso a la institución educativa se realizará de manera ordenada, aplicando el distanciamiento social establecido y las medidas de prevención. ¿Cuál es el distanciamiento social que nos indican todos los manuales, protocolos, guías de bioseguridad? Una distancia de 2 metros. En la unidad educativa siempre deberán haber la señalética al ingreso y siempre debe haber la señalética del distanciamiento social y la vía que va a tomar, la vía de entrada y la vía de salida. El uso de mascarilla obligatorio, siempre se recuerda, el uso obligatorio de mascarilla. Como dice, todo actor de la comunidad educativa deberá usar de manera obligatoria la mascarilla de protección. Se recomienda contar con una mascarilla de repuesto, siempre, por cualquier situación que se dé, que la mascarilla se dañe o que la mascarilla ya cumplió su vida útil o cualquier cosa. Siempre deberá contar con una mascarilla de repuesto. Siempre también al ingreso se tendrá que valorar la temperatura corporal a los actores educativos que ingresan a la institución, considerando como alerta una temperatura igual o mayor a 37.5 grados centígrados. Ojo, si es que un estudiante, un administrativo o un profesor de nuestra unidad educativa tiene una temperatura, el termómetro digital o infrarrojo marca una temperatura de 37 grados, ya nos da un punto de alerta. Cuidado, ¿sabe qué? Si usted, cómo se siente, si está bien, estoy seguro que la universidad cuenta con el protocolo y el personal adecuado para estos casos, el personal de respuesta ante una persona así, para poder descartar o confirmar si es que es un paciente sospechoso de alto riesgo, un paciente sospechoso de moderado o simplemente un sospechoso, para de esta forma confirmar o descartar, pero siempre la temperatura, una alerta.
Los actores educativos que conforman los equipos de desinfección institucional y que realizan el control de ingreso de las personas a la institución educativa deberán utilizar obligatoriamente mascarilla y también indicar en dónde están las zonas cercanas de desinfección, lavado de manos, como les mencioné con anterioridad, el sentido de circulación y el distanciamiento social. Cuando los estudiantes, personal docente o administrativo lleguen a la institución educativa, deberán identificar de forma clara los puntos de ingreso y realizar una columna cumpliendo la distancia de 2 metros. ¿Sí? Como se menciona, siempre se priorizará el ingreso de personal con discapacidad de existir el caso. Durante el ingreso a las instituciones, se debe realizar el lavado de manos por al menos 40 segundos con agua y jabón. En caso de no existir agua y jabón, se considera el uso de alcohol gel al 70%. Justamente una pregunta que se me realizó por interno, aquí está la respuesta. Si es que no tienen alcohol, pero dudo que estamos viendo normas de bioseguridad dentro de instituciones para los estudiantes que van a acceder al regreso progresivo a clases presenciales, la unidad educativa deberá contar de forma obligatoria con los puntos de desinfección para poder cumplir con los requisitos de regreso progresivo. Pero bueno, si no se cuenta o están en cualquier otro lugar, siempre estar precavidos de contar con alcohol gel al 70% y también el uso correcto y la correcta forma de desinfección con este medio. Lavado obligatorio de manos y el sentido también de circulación. Siempre insisto en el sentido de circulación de ingreso y de salida. Una de las cosas importantes y puntos importantes, el actor educativo, refiriéndome con esto, tanto a estudiantes, personal docente y no docente, no puede salir de forma reiterada de la institución durante el desarrollo de las actividades presenciales, a menos que sea para casos urgentes o específicos que tengan su debida justificación. Pero el caso de presentarse las situaciones urgentes o situaciones que estén debidamente justificadas, se deberá realizar nuevamente el procedimiento de higiene y desinfección cuando vaya a reingresar a la unidad educativa. El acceso del personal externo, como proveedores y personas ajenas a la institución educativa, será restringido y de acuerdo con los lineamientos de autocuidado implementados por la misma institución educativa, con el plan de contingencia que tengan, con el protocolo que tengan, cuando de forma obligatoria o tenga que ingresar personal extra o personal que sea ajeno a la comunidad educativa. ¿Me dan feedback, por favor? Una retroalimentación, ¿se me escucha bien? ¿Algún problema? Todo está muy bien. Muchísimas gracias. Continuamos. Algo que también se debe hacer, se fomentará la corresponsabilidad de los estudiantes para realizar la limpieza y desinfección de cada área de estudio, al iniciar y al finalizar las jornadas educativas, a más de que la unidad educativa debe tener su personal para el caso, pero se deberá fomentar. No está por demás una limpieza extra, no está por demás la colaboración de toda la comunidad educativa, refiriéndome con esto estudiantes, personal docente y no docente, para que todas las áreas sean desinfectadas y nos conlleven el menor riesgo posible. Ahora, la salida de los actores educativos a sus domicilios. Se deberán adaptar los horarios de salida y entrada de nuevas jornadas educativas a fin de evitar aglomeraciones, priorizando siempre a las personas con discapacidad. Como les mencioné y les vengo mencionando siempre, respetar la dirección o implementar direcciones de entrada y salida de los actores educativos, con señalética que esté bien delimitada y en caso de que la concurrencia sea amplia, formar las filas con el distanciamiento social debidamente marcado, debidamente establecido. Pero también se deben adaptar horarios, por ejemplo, una carrera o un ciclo o un curso sale a tal hora, 10 minutos después, cuando ya se vio que todos los actores educativos de cierta carrera, de cierta facultad salieron, a la siguiente hora va a salir la otra facultad o el otro curso y así. Hay que implementar horarios para evitar aglomeraciones. Algo que también, bueno, siempre se menciona y es obligatorio, se debe priorizar la salida de estudiantes con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. De forma inicial,
y en distinto horario al resto de estudiantes, evitando así las aglomeraciones. Y con la aglomeración cuando evitamos la aglomeración, evitamos también el peligro o que aumente el peligro de que nosotros nos infectemos de COVID. También, previa a la salida de los actores, se solicitará el uso de mascarilla y el lavado de manos con agua y jabón en los lugares establecidos dentro de la institución educativa. Como les mencioné, toda institución educativa debe tener varios puntos de desinfección, que incluso cuando salgan, al ingreso y a la salida deben someterse a normas de desinfección, lavado de manos y todo lo demás, y también verificar que todo el personal esté utilizando de forma correcta la mascarilla. Hay que ser enfáticos en esto, utilización de forma correcta. Se ha visto personas que utilizan mascarilla que solo les cubren la boca, otros solo la nariz, otros no sé por qué, pero utilizan en la barbilla, otros en el cuello y de esa forma. Y también verificar que las mascarillas estén en buenas condiciones. Las o los docentes deberán destinar unos minutos para reiterar la importancia del lavado de manos, todo un siempre a los estudiantes, el uso correcto de la mascarilla y el beneficio que se tiene en esta pandemia al implementar el distanciamiento social y el aseo tanto en la institución educativa como en el hogar. De esta forma vamos a evitar contagios. También la institución educativa deberá contar con señalética y también depósitos exclusivos para mascarillas, bueno, guantes, dependiendo del tipo de estudio que se haga o de trabajo que se haga, recipientes adecuados para el depósito de guantes y mascarillas usadas. En caso de sospecha de que una persona sea sospechosa o que tengamos alumnos, personal docente o no docente sospechoso, llamar de forma inmediata al 911. Ellos actuarán de forma adecuada, o si es que estamos dentro de casa también al 171, la opción 6, en donde se nos dará ayuda psicológica gratuita también. Pero estemos en casa o en la unidad educativa, estos dos números son muy importantes para mantener informado. Como les mencioné en lo posterior, las preguntas. El lavado de manos, el correcto lavado de manos. Creo que todo el mundo estamos cansados, pero como les dije, toda información, toda retroalimentación es muy importante. Es muy importante. El lavado de manos en 4 tiempos. Primero, el mojarnos las manos con agua corriente. Después, tomar una cantidad adecuada de jabón. Luego, mojamos nuevamente un poco y empezamos el frote de las manos. Primero, palma con palma. Luego, dorso con palma, entrelazando los dedos. Luego, frotamos las uñas. Una vez que hayamos hecho esto, nos enjuagamos con abundante agua, observando que todo el jabón se haya eliminado de nuestras manos. Luego, con una toalla de papel descartable, secamos nuestras manos. Con la misma toalla, cerramos la llave de agua y descartamos la toalla. Es la forma correcta de un lavado de manos, es sintetizada, ya que dependiendo de qué se realice, es un lavado de manos a nivel general. ¿Cómo nos desinfectamos las manos? ¿Cómo utilizamos el alcohol gel? Igual, tomamos una cantidad adecuada de alcohol gel, frotamos nuestras manos palma con palma, entrelazando nuestros dedos. Luego, dorso con palma, también entrelazando nuestros dedos. Y luego, hacemos lo mismo entre las uñas. De la misma forma, más o menos es similar al lavado de manos en 4 tiempos, también se denomina la desinfección de manos con alcohol gel en 4 tiempos. Y algo muy importante, desinfectarse las manos salva vidas. Igual acá, lavarse las manos salva vidas. Los cuidados que debemos tener. El uso de mascarilla es obligatorio. Evitar tocar el rostro con las manos. Desinfectar las áreas de uso frecuente, las áreas de trabajo, las áreas de estudio. Estar desinfectándolo de forma frecuente. Lavarnos o desinfectarnos las manos de forma frecuente. Mantener el distanciamiento social, 2 metros. 2 metros como mínimo, como menciona los protocolos de bioseguridad, y quedarnos en casa si presentamos síntomas. Algo muy importante, no arriesguemos al resto de la comunidad, no arriesguemos a los demás.
Si estamos con sintomatología, quedémonos en casa. De esta forma vamos a proteger a las demás personas, a los demás integrantes de nuestra comunidad educativa. ¿Cómo utilizar de forma correcta la mascarilla? Bueno, aquí menciona la mascarilla médica, pero es igual. Primero, una mascarilla debemos utilizarla, antes de tocar la mascarilla, lavarnos las manos cuando es una mascarilla. Comprobemos que la mascarilla no tenga agujeros, no esté rasgada y no esté con una textura o densidad diferente a la cual nosotros estamos acostumbrados cuando son nuevas. Localizamos siempre la parte superior en donde tiene un clip o una vincha metálica que va a ser para asegurar sobre el dorso nasal y evitar así que ingresen, que hay una puerta de entrada para los patógenos. Nos aseguramos siempre que el lado de color más fuerte quede hacia afuera. Hemos visto que hay mascarillas con un azul más fuerte y uno más clarito, menos fuerte. Ese es para hacia adentro y el color más fuerte hacia afuera. Colocamos la pieza metálica o el borde rígido que les mencioné con anterioridad sobre el dorso nasal y la ajustamos con los dos dedos, con el índice y el pulgar, para que no nos esté molestando o también para que haga el sello que debe hacer para evitar el paso de patógenos. Punto importante, cubrir boca y nariz. Como les mencioné, hay personas que solo se cubren la boca, solo la nariz, o está en otros lugares que no son de eficacia para el uso de mascarilla. Ajustamos la mascarilla para que no quede aberturas por los lados. Una vez que estemos ya colocados la mascarilla, evitemos tocar la mascarilla. Si la mascarilla es del filtro que impide el paso de patógenos, en este caso del COVID, hacia nuestro organismo, imagínense qué tan contaminada está la parte externa de la mascarilla. Y si tocamos con nuestras manos y luego nos tocamos los ojos, estamos retirando la mascarilla cada rato de forma incorrecta, es más riesgosa, es más riesgo que protección. Un equipo de protección mal usado, en este caso el cubrebocas, al ser mal utilizado es más riesgo que protección, es más riesgo que beneficio. Para quitarnos la mascarilla, debemos tomarla de las orejeras o de los elásticos sin tocar la parte del centro de la mascarilla, sin tocar la mascarilla propiamente dicha. Mientras nos estamos retirando la mascarilla, debemos mantenerla alejada de nosotros. Una vez que nos retiramos la mascarilla, tenemos que desecharla inmediatamente y luego de desecharla, debemos lavarnos las manos como un protocolo de desinfección. ¿Qué no debemos hacer con las mascarillas? No tenemos que utilizar mascarillas rasgadas o humedecidas. Otra de las cosas, no, como mencioné, no cubrirnos solo la boca, también tenemos que cubrirnos la nariz. Si nos cubrimos solo la boca, dejamos otra puerta de entrada que es la nariz. Otra de las cosas, no usemos la mascarilla que no nos ajuste bien, que no nos quede ajustada e impide el paso de, de bacterias, virus y todo lo demás por los lados o por la parte superior o inferior. La mascarilla debe siempre estar ajustada. Como les mencioné también, nunca toque la parte frontal de la mascarilla. Tampoco, no se quite para hablar la mascarilla. Sí es un poco incómodo, pero igual un poquito de esfuerzo para hablar, para que el resto de personas nos entienda, pero no nos quitemos la mascarilla para hablar. Estaríamos retirando la protección contra el COVID. No dejemos mascarillas usadas al alcance de otras personas, por ejemplo, niños. Las mascarillas usadas desechemos inmediatamente, como menciona el paso que les conté con anterioridad. Y otra de las cosas, nunca reutilice una mascarilla. Una mascarilla que ya está utilizada, que ya no tiene la misma textura, que ya no tiene las mismas propiedades o características de cuando fue nueva, ya no nos sirve. Nos va a ser más peligrosa. Primero, ¿por qué? Porque primero nos va a dar una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de protección. Y después porque ya no va a cumplir el cometido para el cual fue fabricada o elaborada. Una pequeña más para hacer un poco de reflexión, un llamado a la reflexión. ¿Cuántos casos tenemos confirmados con PCR aquí en Ecuador? Son datos
actualizados antes de ayer, creo que actualizan cada 7 días. Casos confirmados con pruebas PCR tenemos 457.489. Casos con alta hospitalaria, 48.442. Fallecidos por COVID-19, 21.545 personas en nuestro país. Les dejo como un llamado a la atención, un llamado a la conciencia. ¿Creen que estos datos son reales? No digo que nuestro ministerio esté haciendo subregistros ni nada por el estilo, pero están muy alejados de la realidad. Al menos el personal médico que hemos estado batallando desde un inicio de la pandemia, que hemos estado al frente, hemos visto que la realidad es muy diferente y las cifras sobrepasan por mucho las que nos presentan. Muestras tomadas para PCR por hisopado, 1.540.122. Personas recuperadas, 423.688, dentro de las que fueron hospitalizadas y no hospitalizadas. Y casos descartados, 1.029.414. Estos son el número de casos que nos muestra el Ministerio de Salud. Como les digo, no estoy insinuando que haya sus registros, pero no se acerca a la realidad en la cual hemos vivido. Son datos actuales. Los casos, como les dije, 476.000 más 850, son 476.850 personas recuperadas. 444.671 muertos, 21.953. La comunidad educativa a la que nos debemos, la Universidad Católica de Cuenca, más se centraliza en la provincia de La Suay. Estamos en cuarto lugar a nivel nacional en número de contagios, con 519 muertes y 25.374 casos confirmados. Pero vuelvo y repito, y les hago la misma pregunta que pueden contestarse. ¿Creen que esta es la realidad del caso? ¿Creen que estas son cifras reales? ¿Creen que estamos listos para dejar las medidas? ¿O creen que estamos listos para bajar la guardia cuando tenemos ya en nuestro país a una variante tan letal como es la Delta? Vamos al vacunómetro. Con primeras dosis tenemos 6.001.154. Con segunda dosis, 1.881.825. Y el total de dosis, 7.882.979. Esperemos que la gente deje de creer en los mitos y acceda a las vacunas. Es una de las armas más poderosas que tenemos para evitar la COVID-19. El plan de vacunación, según el Ministerio de Salud Pública, igual con AstraZeneca tenemos 1.260.838 vacunados, con Pfizer 2.397.926, con Sinovac 4.224.215. Esperemos seguir progresando. La fecha de corte fue el 17 de julio, antes de ayer. Ahora sí, ¿preguntas? Estoy presto para responder toda pregunta que pueda dilucidar. Damos paso a las preguntas y aquí voy a leerle algunas, doctor. Una de ellas es, en caso de ser asintomática la persona, ¿cómo se puede determinar la línea de tiempo de contagio? Es muy difícil determinar la línea de tiempo de contagio, salvo que, bueno, si nosotros realizamos la prueba, por ejemplo, si hacemos un hisopado, más o menos tenemos un lapso en que se contagió 2 días hasta que pueda salir positivo la cadena de ADN o ARN, el material genético, y eso de 5 a 6 días, más o menos unos 8 días, si es que se realizó con anterioridad. Son cálculos que son simplemente cualitativos, más no exactos, dependiendo de cómo es el tiempo de evolución de una enfermedad viral. Pero si es asintomática y se hizo solo de control, más o menos vamos a tomar así. Más o menos tomaríamos, bueno, se hizo hoy, está asintomática. Vamos a suponer que son los 2 días para que se pueda crear material genético que pueda detectar el PCR, y más los 5 a 6 días que necesita el virus para poder replicarse, serían 8.
pues más o menos estaríamos en 8 días. Por eso es que la normativa del Ministerio de Salud Pública, la actual, da a un paciente que tenga una PCR positiva 14 días de reposo desde la positividad de su examen, ya sea PCR o una determinación por hisopado por antígeno para COVID-19. Pero todos son cualitativas. Listo. Hay una pregunta que se repite y es si el amonio cuaternario es efectivo para la desinfección de superficies. Es muy efectivo para la infección de superficies. El amonio cuaternario, con las diluciones que son ya comprobadas, es muy efectivo para la descontaminación de superficies. Si bien sabemos que el COVID, el virus de COVID-19, es muy lábil, es un virus muy frágil cuando está en el medio ambiente. Recordemos que evitamos contagiarnos con agua y jabón, no sé, digamos con un desinfectante mucho más potente como es el amonio cuaternario. Pero hay una cosa, los desinfectantes que fueron creados para desinfecciones de superficies inertes no deben ser utilizados en personas o en organismos vivos. Por eso es que la OMS y muchas instituciones que son autoridades en salud descartaron los túneles de desinfección. Eso producía mucho más daño que cobertura o que beneficio, ya que provocaba irritación de vías aéreas, provocaba irritación de mucosas orales, nasales, irritación ocular, y no daba la protección que supuestamente se necesitaba. Como les menciono, un elemento o una sustancia que sea elaborada o que haya sido creada o diseñada para desinfección de superficies inertes no debe ser utilizada en organismos vivos sin su debido control. Aquí preguntan sobre cuánto tiempo está indicado que una persona se pueda vacunar después de haber tenido COVID. Sabe que en estudios no hay contraindicaciones, pero lo que sugiere nuestro ministerio es 30 días después de que la persona haya tenido COVID, lo que sugiere nuestro ministerio. Pero no es una contraindicación absoluta ni siquiera relativa que la persona que haya cursado con la enfermedad no pueda vacunarse o tenga que vacunarse un tiempo determinado. Justamente ayer en la noche, mientras preparaba la charla, leía un estudio de la Universidad de Oxford, en el cual decía que no hay ninguna contraindicación, ni relativa ni absoluta, para que las personas no se vacunen, sino una explicación lógica que daba uno de los autores de la investigación fue que los gobiernos, al tener escasez de vacunas, querían priorizar la vacunación. Una persona que ya fue infectada podría decirse, bueno, no podría decirse, está con una inmunidad ya sea a corto o largo plazo. Todavía no tenemos datos concretos de qué tiempo puede permanecer la inmunidad, ya que solo tenemos respuestas de los estudios que se han realizado o de lo que nos muestra hasta ahora. Recuerden, no puedo decir la inmunidad por la vacuna o la inmunidad que deja la vacuna o que deja la enfermedad me va a durar 5 años si aún no le tenemos al COVID con nosotros 2 años. Entonces son mediante estudios, pero no existe contraindicaciones. Pero la explicación que él daba es que los gobiernos están priorizando la vacuna, inmunizando a personas que no sufrieron de la enfermedad y dejando para posteriori a las personas que de cierta forma tienen ya inmunidad por haber adquirido la patología. Hay otra pregunta que se repite y es, ¿qué tan eficaces son las vacunas para la variante Delta? Y si es que las personas que están vacunadas realmente, hasta el momento, realmente la variante Delta no les va a afectar de una manera tan grave. Ya. Las personas que accedan a la vacuna, que estén inmunizadas y son atacadas o contaminadas con la variante Delta, lo seguro es que van a sufrir menos estragos o va a presenciar la enfermedad de una forma menos grave. Pero como les menciono, todavía no hay estudios que comprometan eso. Como al inicio de la charla les mencioné, en China la vacuna más utilizada es la Sinovac, la que mucha gente aquí en nuestro país rechazaba. Decía, ¿qué vacuna tienen ahorita? ¿Con qué vacuna están inmunizando en esta ocasión? Decían con Sinovac. No quiero, si no es Pfizer no es nada. Pero un estudio que se realiza en China muestra que de toda la población en estudio, solo un 2% se contaminó con la variante Delta y esta se manifestó de una forma leve. Así que todas las vacunas nos van a proteger, si es cierto, no un 100%, depende del organismo,
depende del organismo. No puedo asegurar que yo, por ejemplo, tengo vacuna Pfizer, me vaya a cubrir un 100% de la Delta. Recién están haciéndose los estudios. Recordemos que es un virus nuevo, que es un virus que hemos intentado pelear a la carrera, a la marcha, como dicen los antiguos, y en eso estamos. Pero se ha visto resultados muy alentadores en cuanto las personas se han contaminado con la variante Delta y han sido inmunizadas. Claro que salieron noticias aquí de los 5 o de los 10, creo que se contaminaron, 2 habían estado vacunados y los 2 que estaban vacunados fallecieron por la variante Delta. Pero eso también depende de la respuesta del organismo. Recordemos también que en medicina 1 más 1 no siempre es 2. Depende de la respuesta del organismo y de la forma en la cual esté. Entonces, para evitar eso, para sumar protección a la vacuna, sumemos las normas que nos dictan los órganos rectores. Sumemos lavado de manos, sumemos normas de bioseguridad, evitemos aglomeraciones, evitemos festividades, evitemos todas esas cosas. Sumemos esfuerzos, sumemos protección. Eso es lo que podría recomendar y lo que podría decir acerca de la variante Delta y las vacunas. Por acá preguntan si es que es posible la combinación de las vacunas, es decir, si la primera le ponen de una marca en específico, por poner un ejemplo Pfizer, la segunda dosis la pueden poner Sinovac o tiene que ser la misma. No se ha hecho estudios relevantes acerca del caso. Según lo que leí hace unas semanas, creo que habían estado utilizando Johnson y Pfizer como complementos. Pero lo que he visto ahora, lo que se norma como protocolo a nivel mundial, a nivel de OMS, si recibió primera vacuna Pfizer, tiene que ser segunda Pfizer. O si recibió Sinovac, Sinovac. No he visto información que me diga que se puede mezclar. Y como todos sabemos en investigación, lo que no está escrito o lo que no está investigado no existe. Y me baso a las evidencias, tanto escritas como evidencias médicas basadas. Por acá preguntan también que si se ha vacunado con las 2 dosis, ¿cuánto tiempo están protegidos o en cuánto tiempo se deberían vacunar nuevamente? Ya, correcto, como les mencionaba. El tiempo de inmunidad que deja una vacuna solo tenemos hasta el tiempo que nosotros hemos podido estudiar. Bueno, no nosotros, la comunidad científica que estudia lo que son inmunizaciones. Como les mencioné, vamos a tener cerca de 2 años la compañía de esta molesta enfermedad de COVID. Pero la vacuna, ¿hace qué tiempo la tenemos? Es 1 año y un poco más. Entonces, lo que se ha comprobado es solo hasta el momento. No podemos decir a futuro. La inmunidad, lo que asegura de los cuales he leído de Pfizer, AstraZeneca y bueno, un poco de la vacuna rusa, es que ellos aseguran de 6 a 8 meses de inmunidad al momento. Pero no podemos también pedirles que nos digan a más años porque todavía no se tiene evidencia y no se tiene pruebas. Y como mencioné con anterioridad, en investigación lo que no está escrito no existe. Y no se puede aventurar a lanzar criterios sin fundamento científico y estudiado. Por tema de tiempo vamos a hacer una pregunta más, ya la última, y es si es que una persona que está al momento con COVID puede vacunarse o tiene que esperar que pase la enfermedad. Muy buena pregunta, interesante también. Se ha visto que en ciertas ocasiones la vacuna en pacientes que han estado infectados solo ha potencializado en cierta forma o en pequeña forma la sintomatología de la enfermedad, pero en otras personas ha agravado bastantísimo. No se tiene estudios realizados, más le digo por experiencia de lo cual he vivido en la unidad de salud en la cual yo trabajo. Sí ha agravado un poco los síntomas. No está comprobado que sea a causa de la vacuna o que sea el curso de la misma enfermedad. Ante eso, bueno, por experiencia médica, lo que yo le podría sugerir, más no que esté escrito o esté comprobado, es que mientras esté cursando la enfermedad, esperen que la enfermedad termine para poder inmunizarse. Incluso sería ilógico decir que la vacuna agrava, ya que es virus o material genético atenuado. Pero yo sí aconsejaría o recomendaría que esperen que la enfermedad termine su curso y ahí podernos inmunizar.
no se tiene nada comprobado de que ayuda o empeora. Pero la recomendación sería esa. Listo, ahora sí finalizamos y agradecemos una vez más al doctor Cristian Crespo y damos por cerrado el evento Normas de Bioseguridad en estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca en tiempos de COVID-19, realizado por el área de la salud de la Unidad de Bienestar con el apoyo del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de la Universidad Católica de Cuenca, donde encontrarán todos los webinarios realizados. Buenas tardes.